Hola amigos de YouTube. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre los contadores y los bioestables. Pero inicialmente necesitamos darle una breve descripción de un par de definiciones, lo que son los circuitos combinacionales y los secuenciales, para poder ondear y poder entender eh, con más soltura las definiciones principales a las que está centrado el video, que fueron mencionadas anteriormente. Entonces, iniciando con lo que son los circuitos combinacionales, son aquellos los que nos pueden mantener valores en el tiempo, a diferencia de los circuitos secuenciales que sí tienen esa capacidad. De la salida depende de los valores de entrada, de externa y de la información de almacenamiento que tenga el circuito secuencial o el estado que él presente. Fijándonos acá sobre el diagrama el diagrama de expansión, él está constituido por un par de bloques. El bloque combinacional, que es que eso es muy parecido en ambos circuitos, pero el secuencial difiere ya que él posee un bloque de memoria. Este bloque de memoria posee información almacenada en un momento determinado y depende de ese par de señales, la señal externa y la información almacenada en la memoria. Ciertamente este es un funcionamiento que posee los siguientes componentes a lo que vamos a mencionar seguidamente. Iniciando con esta temática, vamos a ir hablando de los bioestables y los contadores, donde vamos a hablar qué es o qué son, sus características, su funcionamiento y su aplicación. Pero vamos a dar inicio con los bioestables. Los bioestables es un dispositivo lógico donde es capaz de permanecer en uno de dos estados posibles durante un tiempo indefinido con ausencia de perturbaciones. Él provee una memoria que puede recordar el último estado en el que él había sido colocado. Aunque hay muchas clases de bioestable o también conocidos flip-flop, todos ellos tienen por finalidad primordial almacenar un bit representado en un estado electrónico, un estado eléctrico, ya sea alta o baja. Dentro de sus clasificaciones tenemos que nos vamos a encontrar con los bioestables asíncronos y síncronos. Los asíncronos son aquellos los que poseen entrada de control. Y estos pueden variar su estado en cualquier momento. A diferencia de los síncronos, ellos además de poseer también las entradas de control, tienen entradas de sincronismo o de reloj. Estos sistemas solo pueden cambiar su estado en sincronización. Pero esto a qué hace referencia, que esta sincronización o este reloj no es más que una serie de pulsaciones o señales que ellas van consecutivamente en frecuencia definidas. Disculpe. Dentro de las características de los biestables o las características más resaltantes tenemos que ellos almacenan un bit en su memoria, como habíamos mencionado anteriormente. Son utilizados como elementos, son muy utilizados como en la electrónica digital para memorizar resultados, y el paso de un estado a otro se realizan variando las entradas. Dentro de su funcionamiento va a ondear el tipo de bioestable con que estemos trabajando. Dentro de los síncronos tenemos otra clasificación de bioestables, las cuales son por nivel y por flanco. Por nivel hace referencia a un tipo de señal, ya sea alta o baja, a diferencia que el flanco es la transición de esas señales, ya sea de alta a baja o viceversa. Dentro de los bioestables síncronos de nivel tenemos los RS y los bioestables D. Y dentro de los bioestables síncronos de flanco tenemos los JK, los D y los T. En los asíncronos tenemos los RS. Entonces, recordando, yéndonos al funcionamiento,
va a ondear o va a repercutir en el tipo de bioestable con que estemos trabajando. Por ejemplo, si hacemos referencia a un bioestable asíncrono, ya sería un bioestable RS. RS hace referencia a las siglas de las palabras reset, que es de borrar, y set, de guardar. Estas dos señales emiten una salida. Dentro de sus aplicaciones son los bioestables o flip-flops, desempeñan un papel muy importante en la electrónica digital. Ellos son utilizados para medir frecuencia, computar el tiempo, dividir trenes de pulso y memorizar registros. Seguidamente, los contadores son circuitos donde sus salidas se fijan, donde sus salidas ellas siguen una secuencia fija. Cuando acaban, vuelven a empezar, o simplemente es un circuito que recibe sus datos de forma serial en un intervalo de tiempo determinado. Dentro de la clasificación vemos que va a ir en función de las tareas que ellos quieran aplicar, ya sea atendiendo los códigos de conteo, que iba a hacer referencia a los tipos de códigos con que trabaja. De los más utilizados puede ser el código binario, el BCD o el Gray. También están el sentido de conteo, que ya sería ascendente o descendente, o arriba o abajo, y el más importante, que es la forma de propagación de la señal del reloj internamente, que son contadores asíncronos o contadores síncronos. Los contadores asíncronos es cuando la salida del bioestable va a la entrada del reloj del bioestable siguiente. Estos contadores llevan una secuencia que se repite indefinidamente. Y los contadores síncronos es cuando la señal del reloj se conecta a las entradas del reloj de cada uno de los bioestables que interactúan en el contador. Dentro de las características más importantes tenemos el módulo de contador. Disculpen, aquí coloqué fue módulo de montaje, ahí es módulo de contador. Este hace referencia a los números o la cantidad de estados diferente por la que pasa el contador antes de volver a su estado inicial. Y este parámetro es el que determina el número de bioestables que interactúan en el contador. Es decir, si nosotros queremos hacer un conteo, por ejemplo, de 15, entonces necesitamos 4 bioestables. ¿Por qué? Porque él se rige sobre la numeración de n, que son la cantidad de bioestables, y 2 a la n menos 1 es la cantidad de salidas que él va a emitir. Entonces ahí serían 15 si sacamos la cuenta de ese ejemplo que le estoy comentando. Otra característica resaltante es la frecuencia máxima de los impulsos. Esto hace referencia a la velocidad o rapidez de los impulsos que son capaces de admitir el contador. Otra de las características puede ser el número de salidas. Limita el máximo número que puede contar dichos contadores, que están constituidos por los bioestables. Dentro de su funcionamiento, bueno, es muy similar a los bioestables, ya que va a ir en función de la forma de propagarse la señal, ya sea un contador asíncrono o síncrono, que su funcionamiento va a ir dado dependiendo de con qué contador se esté trabajando. Si por ejemplo, si es síncrono, es cuando la entrada de la señal que emite el reloj se conecta a las entradas del reloj de cada uno de los bioestables. Ese sería el funcionamiento. Dentro de las aplicaciones, vemos que él tiene una gran gama de aplicaciones, ya que lo podemos ver en un semáforo, en los medidores del consumo de luz de los hogares, en los velocímetros de las bicicletas, en las pantallas por ejemplo, de los bancos, en las pantallas de los bancos, por ejemplo, que es donde ellos emiten, por ejemplo, que si la fecha, el día, la hora,
ahí también esos elementos están constituidos por bioestables. A grosso modo, recopilando toda la información, una de las semejanzas más resaltantes dentro de estos dos componentes, ya sean los bioestables y los contadores, evidentemente, es que los contadores es un circuito secuencial, ya que él está constituido por bioestables o flip-flop. Dentro de los más comunes que los constituyen son los tipo D, los T, los JK. Y también puede estar conformado por compuertas. Otra relación es que un contador está constituido por n bits, que n bits va a ser la cantidad de bioestables que en él interactúan, y puede contar desde 0 hasta 2n-1, como lo había mencionado anteriormente. También podemos mencionar que cuando la entrada cambia, los flip-flop modifican sus estados, dando lugar a un nuevo valor de salida, cuando la entrada permanece constante y los flip-flop mantienen su estado presente. Muchas gracias, espero de que sea de gran provecho.